Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en las revistas del corazón, Demet Özdemir, Can Yaman, y una noticia bomba que ha sacudido a todos los fans. Ya saben que me encanta traerles las últimas noticias sobre el mundo del espectáculo turco, y esta semana ha sido una locura total. Hay drama, hay lágrimas, hay acusaciones, se lo tiene todo. Así que prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los rumores hasta las posibles consecuencias. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito, si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos del canal pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme un comentario al final con su opinión sobre todo este jaleo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora sí, manos a la obra. Como les decía, el tema de hoy es, bueno, es un bombazo. La revista Asterisco Dedikoduku Bulteni Asterisco, la que siempre está metida en todos los chismes, ha sacado un artículo explosivo que involucra a Demet Özdemir, la talentosísima actriz que todos conocemos y amamos, y a Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. La noticia básicamente es que Demet ha sido vista, supuestamente en un mar de lágrimas, y la revista señala directamente a Can Yaman como el culpable. Imagínense el revuelo. Obviamente esto ha generado un sinfín de especulaciones, teorías y acusaciones en las redes sociales. Almohadilla de Metalior, almohadilla Can Yaman Suklu, almohadilla Erkencikujerey, se han convertido en trending topics mundiales. Ahora, lo primero que quiero aclarar es que debemos tomar esta información con pinzas. Asterisco Dedikoduku Bulteni Asterisco, aunque suele tener algunos contactos y primicias, también es conocida por su sensacionalismo y por inflar las noticias para vender más ejemplares. Así que no podemos dar por sentado que todo lo que dice la revista es 100% verdad. Debemos separar la paja del trigo, como dice el refrán. Sin embargo, sí es cierto que la relación entre Demet y Can ha sido objeto de mucha atención mediática desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, una explosión de miradas, sonrisas y escenas que derretían hasta el corazón más frío. Y los fans, como es natural, empezaron a soñar con que ese romance se trasladara a la vida real. La fantasía del amor de la pantalla transformándose en realidad siempre es poderosa. Durante un tiempo hubo rumores muy fuertes de que si estaban juntos, que eran más que amigos, que se les veía muy acaramelados fuera del set de grabación. Los paparazzi los seguían a todos lados, buscando la foto que confirmara el romance. Se hablaba de cenas románticas a la luz de las velas en Estambul, escapadas secretas a la costa turca, incluso de una posible pedida de mano. Pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre fueron muy discretos al respecto, dejando que la especulación creciera y alimentara aún más la llama de la esperanza entre sus fans. Después, como todos sabemos, la relación entre ellos pareció enfriarse. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales, y los rumores de romance se fueron apagando poco a poco. De hecho, algunos medios incluso llegaron a hablar de una supuesta pelea entre ellos, de que habían terminado en muy malos términos. Se decía que la presión mediática había sido demasiado para ellos, que sus agendas laborales no les permitían dedicarle tiempo a la relación, o incluso que había habido desacuerdos profesionales que habían afectado su amistad. Y ahora, con esta nueva noticia de Asterisco Dedikoduku Bulteni Asterisco, todo vuelve a encenderse. La publicación asegura que Demet está devastada, que ha estado llorando desconsoladamente y que el motivo de su tristeza es, nada más y nada menos que Can Yaman. Según la revista, Demet fue vista en un conocido café de Nianta, uno de los barrios más chic de Estambul, con los ojos rojos e hinchados intentando ocultarse de las cámaras. Una fuente anónima, supuestamente cercana a la actriz, habría filtrado la información a la revista, asegurando que Demet no podía contener las lágrimas al hablar de Can. La revista no da muchos detalles sobre las razones específicas por las que Can Yaman sería el culpable de las lágrimas de Demet. Se limitan a insinuar que podría haber algo relacionado con una vieja promesa incumplida, un malentendido que nunca se resolvió, o incluso una nueva relación del actor que habría afectado profundamente a Demet. Se habla de una promesa que Can le habría hecho a Demet durante el rodaje de Erkencikus,
una promesa relacionada con su futuro juntos y que nunca llegó a cumplirse. También se rumorea sobre una posible infidelidad por parte de Khan, aunque la revista no presenta ninguna prueba que respalde esta acusación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Pero como les decía, el rumor se ha extendido como la pólvora y ha generado un debate enorme en las redes sociales. Los fans están divididos entre la esperanza de que la noticia sea falsa y el temor de que Demet realmente esté sufriendo. Hay quienes creen a ciegas en la versión de la revista y culpan a Khan Yaman de haberle roto el corazón a Demet. Lo tachan de insensible, de infiel, de haber jugado con los sentimientos de la actriz. Se leen comentarios como: Khan Yaman siempre fue un mujeriego, no me sorprende que haya lastimado a Demet, pobre Demet, se merece algo mejor que ese egoísta, o que se arrepienta Khan Yaman de haber perdido a una mujer como Demet. Otros, en cambio, defienden a Khan Yaman a capa y espada, argumentando que es injusto juzgarlo sin conocer los hechos reales, que Demet es una mujer fuerte e independiente que no se va a dejar afectar tan fácilmente por un hombre, y que la revista está exagerando la situación para generar polémica. Comentarios como: dejen en paz a Khan Yaman, él no tiene la culpa de nada, Demet es una reina, seguro que puede superar esto, o no crean todo lo que leen en las revistas, *dedicoducu bulteni siempre inventa cosas para vender. Y luego están los que, como yo, prefieren mantener la cautela y esperar a ver qué pasa. Creo que es importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y no sacar conclusiones precipitadas hasta que tengamos más información. Es muy fácil caer en la trampa de juzgar a alguien basándose en lo que leemos en Internet, pero debemos recordar que hay personas reales detrás de estas noticias y que nuestras palabras pueden tener un impacto. Lo que sí es cierto es que la situación es delicada. Demet Özdemir es una figura muy querida por el público, y verla sufrir, aunque sea a través de una revista, duele. Su carisma, su talento y su cercanía con sus fans la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Khan Yaman también tiene muchos fans que lo admiran y lo apoyan, y que no quieren verlo difamado injustamente. Su atractivo físico, su personalidad arrolladora y su éxito en el extranjero lo han catapultado a la fama internacional. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, ser respetuosos. Respetar la privacidad de Demet y Khan, y evitar hacer comentarios hirientes o acusaciones sin fundamento. Recordemos que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. En segundo lugar, informarnos bien. Buscar fuentes confiables, contrastar la información, y no creernos todo lo que leemos en Internet. La desinformación es un problema grave en la actualidad, y debemos ser críticos con la información que consumimos. Y en tercer lugar, esperar. Esperar a ver si alguno de los dos decide hablar sobre el tema, o si la revista publica más detalles que aclaren la situación. La paciencia es una virtud, y en este caso es fundamental para no caer en la especulación y el juicio prematuro. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es apoyar a Demet y a Khan en sus carreras profesionales. Demet está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes, una serie de televisión y una película que la consolidarán aún más como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Khan también está triunfando en el extranjero, protagonizando una serie italiana que ha tenido un gran éxito de audiencia y que lo ha convertido en un ídolo en Italia. Así que, en lugar de centrarnos en el drama y el chisme, vamos a celebrar su talento y su éxito. Y hablando de talento, quiero aprovechar este momento para recordarles algunas de las mejores actuaciones de Demet Özdemir. Desde su papel en Erkenci hasta sus trabajos más recientes, Demet ha demostrado ser una actriz versátil, carismática y con una gran capacidad para conectar con el público. Su interpretación de Sanem Aydin en Erkenci la catapultó a la fama internacional y la convirtió en un ícono de la televisión turca. Pero también ha demostrado su talento en otros proyectos, como la serie Doğduğun Ev Kaderindir, donde interpretó un papel mucho más dramático y complejo. También quiero destacar el trabajo de Khan Yaman, que ha sabido ganarse el cariño de los fans con su encanto, su profesionalismo y su dedicación. A pesar de las críticas y los rumores, Khan ha seguido trabajando duro y cosechando éxitos en diferentes países. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores turcos más populares del mundo, y su éxito en Italia es una prueba de ello. Así que, en lugar de alimentar el drama, vamos a enfocarnos en lo positivo. Vamos a apoyar a estos dos grandes actores, vamos a celebrar su talento, y vamos a esperar a ver qué les depara el futuro.
Quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra historia de amor que nos haga soñar. En resumen, la noticia de la revista Asterisco de Dikoduku Bulteni Asterisco sobre The Method de Mir y Kanyaman ha generado mucha controversia y especulación. Es importante tomar esta información con pinzas, no dejarse llevar por los rumores, y ser respetuosos con la privacidad de ambos actores. En lugar de centrarnos en el drama, vamos a apoyar su talento y su éxito profesional. Recordemos que son seres humanos como nosotros, con sueños, aspiraciones y sentimientos, y que merecen nuestro respeto y apoyo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre todo este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en la noticia de la revista? ¿O creen que es todo un invento? ¿Son Team Demet o Team Can? Los leo. Y cuéntenme cuál es su serie favorita de Demet y Can. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un beso enorme. Y recuerden, no crean todo lo que leen. Cara guiño.